Cable Noticias. Para mí es un placer, como siempre, saludar a toda nuestra audiencia, quienes se conectan también a través de Facebook y de nuestro canal en YouTube. Allí también estamos transmitiendo en vivo estas entrevistas y debates que llevamos a cabo en La Otra Cara de la Moneda. Les habíamos planteado, y seguramente ustedes habían visto horas antes, de qué trataría este programa. Se dijo y se analizó muchísimo lo que ocurrió el pasado 29 de mayo. Los colombianos quieren un cambio y ahora el botín de oro es realmente cuál es ese cambio, qué le ofrecen a los colombianos esas campañas, quién podría representar un cambio real. Queremos que ustedes participen con el numeral. El cambio real es, para ustedes es Rodolfo Hernández, para ustedes es Gustavo Petro. En @Cable Noticias y @La Otra Cara CN. Vamos a dividir nuestro programa hoy en dos etapas. La primera, una entrevista con quien ya está aquí conmigo en estudio, la doctora Ingrid Betancourt, es candidata a la presidencia. Y vamos a tener un segundo segmento habilitado para abrir un debate entre dos congresistas, Alexander López Maya, senador del Polo Democrático por Gustavo Petro, y Juan David Vélez, congresista por Colombianos en el Exterior y además vocero del Centro Democrático. Así que así van a estar las cosas en este programa de La Otra Cara de la Moneda. Ahora sí, entro en materia y le doy la bienvenida oficial a la doctora Ingrid Betancourt. Gracias por estar con nosotros. Un placer de estar de nuevo acá con usted. Pues doctora Ingrid, la primera pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con el nombre de nuestro programa. La otra cara de la moneda de estas elecciones no ha sido precisamente muy amable. Yo creo que ha sido una de las elecciones, podríamos analizar, hostil, difícil. Los colombianos incluso como que ya quieren que sea el 19 de junio rápido para que baje la marea y se calmen un poco las cosas. ¿Cuál es ese análisis que usted tiene precisamente de esa otra cara de la moneda de nuestras elecciones a la presidencia, sobre todo a segunda vuelta además? Sí, no, esto fue obviamente un suceso histórico. Es la primera vez en el país que pasa a segunda vuelta un candidato sin maquinarias, sin voto comprado, sin fraude. El voto de opinión se hizo sentir, es el que va a definir estas elecciones, y este es un voto libre, es un voto de conciencia, es un voto de protesta. Entonces, ahí están dos candidatos. Para mí la diferencia es obviamente muy evidente. Por un lado está el candidato del establecimiento, es decir, aquel que es como un imán, que ha atraído a todos aquellos que han trabajado en los diferentes gobiernos anteriores que han saqueado el Estado. Gente vinculada con la corrupción, vinculada con la violencia, con los secuestros, con el paramilitarismo, con el narcotráfico. Y ahí están, es como si todo el mundo se hubiera metido ahí a defender una opción que es una opción de pronto cambiar de discurso, hablar algo más de lo social, pero al final de cuentas es los mismos con las mismas. Y por otro lado, hay un hombre de 77 años, ingeniero, que nunca había hecho política salvo en su Bucaramanga natal. Había logrado como alcalde salir de esa alcaldía en hombros, 84% de favorabilidad, y le propone al país algo que nunca se había dado antes, la posibilidad de cambiar el régimen, un régimen de corrupción, y de irse de frente contra todos los corruptos, sin aceptar ninguna alianza, sin mucha plata tampoco para la campaña. Ahí no hay grandes mitines, no hay tampoco feria de cachuchas y de camisetas, no, una campaña austera, respetuosa, digna, donde se le dice a los colombianos la verdad, sin propuestas populistas, pero sí con un arraigue popular, de decirle a los colombianos: en este gobierno de Rodolfo Hernández, el rey son los pobres. Es la primera vez que un candidato dice eso. En este gobierno, el rey son los pobres. No los vamos a hacer esperar, no los vamos a maltratar. No vamos a dejar que el gobierno esté secuestrado para los amigos. Vamos a trabajar para el bienestar del 50% de los colombianos que están por fuera de la prosperidad en Colombia. Doctora Ingrid, si le preguntara cuál es el país que merecen los colombianos, esa propuesta que realmente permita que los colombianos que han sufrido durante tantos años conflicto armado, desempleo, pobreza, logren cambiar sus vidas y tener realmente un salto que les permita mejor calidad de vida y sencillamente vivir en un mejor país, ¿qué podría decir al respecto? Mire, yo me recorrí todo Colombia en esta primera vuelta como candidata presidencial, y fui a los lugares
primero más inhóspitos, más abandonados, donde no hay ni agua ni electricidad, donde la gente sobrevive de una manera realmente muy, muy precaria. Y lo que descubrí es que el talante de los colombianos es la alegría. Los colombianos viven alegremente y enfrentan su situación y salen adelante. ¿Cuál es el país que yo sueño? Un país donde esa alegría sea la alegría de poder construir todos juntos y unidos, donde no nos pongan a matarnos, donde no nos pongan a pelear por los de arriba, entre los de izquierda, los de derecha, que se están repartiendo el botín, sino que podamos trabajar por los de abajo, por devolverle a los colombianos sus oportunidades, oportunidades de educación, de alimentación, de techo, de salud, de infraestructura, de poder tener los servicios que necesitamos. Miren, Colombia es un país muy, muy rico, es decir, no solamente a nivel del petróleo que tenemos, las minas que explotamos, la agricultura que tenemos, el capital creativo de nuestra juventud. ¿Cómo es que un país tan rico tiene tanto pobre? Esa es la ecuación que tenemos que entrar a resolver. Y la única manera de acabar con esa pobreza es acabando con la corrupción. Y por eso los colombianos votaron para salir del sistema, no más de lo mismo. Los dos candidatos, en realidad, que pasaron a la segunda vuelta, se han posicionado como candidatos que no son del continuismo, no son de antes, no son del gobierno de Duque. Pero también, y la diferencia es con el gobierno de Rodolfo Hernández, y la propuesta de Rodolfo Hernández es que aquí cabe todo el mundo. Aquí no estamos en una campaña de odios. Fíjense que nosotros, esta campaña, han atacado muchísimo a Rodolfo, y Rodolfo no ha atacado a Gustavo Petro. Nosotros estamos haciendo una campaña de unión de los colombianos, de respeto, cada uno con nuestras sensibilidades. Hay gente que todavía tiene muchas afinidades de un lado o del otro. No, con respeto, sabiendo que podemos pensar diferente, pero que podemos crear consensos y construir juntos. Ese es el país que yo sueño, un país unido para salir adelante. Doctora Ingrid, normalmente sabemos que cuando alguien decide adherir a otro, apoyar a otro candidato, por ejemplo en el caso suyo que ya es ex candidata presidencial, siempre habrá, por supuesto, puntos a favor por los cuales usted tomó la decisión de acompañar a Rodolfo Hernández, pero ¿hay algún punto quizá que usted haya dicho, en eso no estoy tan de acuerdo y estoy tratando de convencer al ingeniero tal vez para que no se cumpla a cabalidad esto, sino que lo podamos negociar y pueda convenirle más al país? ¿Hay algún punto que usted discrepe? Bueno, la verdad nosotros hicimos un ejercicio con Rodolfo que fue muy productivo, y es que el programa de él, que ya de entrada es muy bueno, lo pusimos en contraste con el programa que nosotros habíamos diseñado en el Partido Verde Oxígeno, y nos dimos cuenta que podíamos confluir, y esos son los consensos. Entonces, por ejemplo, en la política de género, muchas de las propuestas que nosotros pusimos sobre la mesa, como por ejemplo, que hubiera una declaración de no discriminación en todos los contratos laborales, de manera que las mujeres tengamos paridad salarial, el mismo salario que los hombres cuando trabajamos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el crédito subsidiado para las mujeres, precisamente porque necesitamos que ellas tengan acceso a lo que nunca han tenido, es decir, a recursos para poder hacer su emprendimiento, crear su propio empleo, y un empleo que se formalice, que no estemos siempre trabajando en la informalidad, en las calles, en el comercio de la calle, no, que podamos crear empresa sólida, que podamos pensar en grande, que podamos desde la visión de mujer pensar en exportar, en dar más empleo. Eso lo pudimos integrar. Pudimos integrar también cosas como, por ejemplo, la posibilidad de que cuando estamos hablando de pensiones, usted sabe que las mujeres siempre estamos castigadas, porque nos dicen, no, es que ustedes viven más tiempo. Entonces, el ahorro que hemos producido para poder pensionarnos, nos lo dividen en más años porque supuestamente nos vamos a pensionar durante más tiempo. Eso son estadísticas, la realidad es diferente. Hay mujeres que viven menos, hombres que viven más. Entonces vamos a crear un seguro para darle a la mujer la misma pensión que los hombres sin discriminación. Y así en todo. Por ejemplo, la economía del cuidado. Eso es algo que ha interesado mucho a Rodolfo Hernández. La posibilidad de que nosotros tengamos unos centros donde le vamos a decir a las mujeres, vayan a trabajar. Nosotros nos vamos a encargar de cuidar, uno, a sus niños de 0 a 5 años, pero en el mejor escenario, con buenos alimentos, con cariño, pero también con personas capacitadas, las mejores, para darle educación a los niños, es decir, estimularlos, estimulación temprana, porque la revolución que nos llega ahora, que es la cuarta revolución,
es la revolución del conocimiento. Ahí no es si uno tiene más petróleo o más agricultura, no, es lo que uno tiene en la cabeza. Y lo que uno tiene en la cabeza depende de los alimentos que le demos a nuestros niños y de la estimulación temprana que les podemos ejercer en esos años entre los 0 a 5 años. Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo, que las mujeres puedan trabajar, puedan ser madres de familia. El 40% de los hogares en Colombia son como usted y yo, mujeres solas educando a sus niños. Entonces, fíjese, esto es una gran revolución que nos va a permitir cumplirle a las mujeres, cumplirle a nuestros niños, cumplirle a las personas más necesitadas, a nuestros adultos mayores. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Trayendo de todos los programas que se han diseñado en esta campaña los mejores elementos. Vamos a traer de otras campañas ideas que nos parecen importantes y las vamos a meter en ese programa, porque para nosotros el tema no es quién piensa de un lado, de izquierda o derecha, no, es qué es lo mejor, cuál es la mejor solución para el problema específico que tenemos que enfrentar. Doctora Ingrid, ¿usted haría parte del gobierno de Rodolfo Hernández si él la llamara, si él la invitara a ser parte precisamente como de su equipo de trabajo? Pues para mí sería un honor. Yo quiero, yo viví 14 años fuera de Colombia porque tuve que reestructurarme mi identidad, volver a ser persona después de los años de secuestro que fueron muy traumáticos para mí y para mi familia. Pero cuando yo vuelvo para quedarme, vuelvo para servirle a Colombia, vuelvo para decirle a Colombia, vamos a inaugurar una nueva era. Yo he soñado con este momento. Desde que comencé a hacer política hace 30 años, mi bandera era contra la corrupción. ¿Cómo vamos a desbaratar el régimen de los corruptos? ¿Cómo lo sacamos? ¿Y cómo lo hacemos con elegancia? ¿Cómo lo hacemos sin guerra, sin violencia? Y ahora tenemos la oportunidad. Entonces, para mí, poder servir en este gobierno sería pues realmente un éxito de mi vida. Ahora, démosle paso también a ciertas preocupaciones de los colombianos, porque seguro no me lo perdonan si no le hago algunas preguntas al respecto de lo que se dice que podría pasar con el ingeniero Rodolfo Hernández. Usted nos comenta precisamente que vivió 14 años en el exterior y hay una preocupación de algunos sectores respecto a la política precisamente exterior con respecto a las embajadas, a los consulados, que podrían generar un aislamiento de Colombia del resto del mundo. No, ante esa propuesta, para que la explique, la aclare, y bueno, en qué consiste y si hay alguna evaluación precisamente de esa propuesta. Pues fíjese que hoy estaba hablando precisamente hace unos minutos con Rodolfo por teléfono y estábamos conversando de un artículo que sacó María Ángela Holguín, que fue la antigua canciller, haciendo unas consideraciones en torno a nuestra propuesta, que es ahorrar. Mire, lo que nosotros queremos es que nuestra diplomacia sea no solamente abierta hacia el mundo y que nos permita realmente llevar a Colombia para que la conozcan, para que estemos presentes en los escenarios internacionales, en todas las... que Colombia haga parte del escenario mundial, como representante de nuestra región, pero también como Colombia, que tiene tanto que ofrecer. Pero también queremos eficiencia y queremos reducir los gastos que son despilfarro y que son innecesarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar todas las embajadas. Vamos a mirar cuáles son las que realmente tienen un impacto a nivel internacional. Y vamos a revisar nuestros consulados. Queremos muchos consulados. ¿Por qué? Porque ese es el contacto con el colombiano en el exterior. Ahí es donde le servimos, ahí es donde podemos ayudarlos, por ejemplo, a que sus remesas, cuando mandan plata a la familia en Colombia, pues sean más baratas. Vamos a negociar esas comisiones que nos están cobrando muchísimo. Entonces, esa política internacional de ayuda al colombiano en el exterior la vamos a hacer a través de los consulados. La política de posicionamiento de Colombia en el escenario internacional lo vamos a hacer con las mejores embajadas, ahí donde sabemos que tenemos unos aliados muy importantes para nosotros, pero no vamos a tener embajadas para darle a los políticos de turno para que puedan pasar una buena, un turismo diplomático, que es lo que hay en muchos casos. Gente que llega a un país, no sabe el idioma, no tiene ni idea qué es lo que está pasando, y van simplemente ahí a hacer relaciones públicas, a recibir a la familia y a los amigos. Eso se acabó. Queremos unos embajadores profesionales que sepan hablar perfectamente el idioma del país donde se encuentran, que realmente tengan una visión de qué es el interés de Colombia. Vamos a defender el interés de Colombia, el interés obviamente primero comercial, pero el interés también político. Es decir, nosotros somos una potencia regional y tenemos que actuar como potencia regional. Y vamos a darle a Colombia
luminosidad, esa capacidad de poder brillar en el exterior a través de lo que somos los colombianos. Otra preocupación, doctora Ingrid, tiene que ver con su lucha y además por mucho tiempo de esa palabra anticorrupción, vamos a luchar contra los corruptos, y no deja de sorprenderle a algunas personas quizá pues el caso del ingeniero Rodolfo Hernández en este momento con la investigación que tiene en curso y la imputación. En ese momento, digamos, cuando ustedes logra hablar precisamente con el ingeniero Rodolfo Hernández sobre el caso puntual, ¿qué le dice él? ¿Qué espera que pase con la justicia y las pruebas que hoy en día cursan en su contra? Bueno, hay varios hechos. Primero, es que obviamente el ingeniero Rodolfo Hernández va a cumplir con la verdad y va a tener las pruebas y a poder demostrar su inocencia. Pero adicionalmente, pongámonos a reflexionar en el tema de que todos los candidatos están investigados. Lo estuvieron todos, creo que yo era la única en no tener ninguna investigación, pero el resto, todos mis, digamos, contrapartes en la primera vuelta, todos tenían algún tipo de investigación. Lo que está sucediendo en Colombia, y esto es algo que tenemos que acabar, es que las investigaciones se vuelven una manera de atacar políticamente al rival. Y entonces, una persona que tiene una gestión, cuando no se le puede sacar o no se le puede doblegar, los corruptos no pueden lograr que hagan lo que ellos quieren, entonces le abren investigación. Esto es algo que tenemos que cambiar y esto es parte de las reformas que tenemos que lograr en los entes de control, en la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, de manera que realmente no tengan criterio político, investiguen al que sea porque hay pruebas y porque se necesita hacer una investigación transparente, pero no por acabar con el rival político. En el caso de Rodolfo Hernández yo tengo mucha tranquilidad. Si uno ve el proceso, uno se da cuenta que hay algo que de todas maneras debería llamarnos mucho la atención. Es que lo están acusando de un contrato que nunca se hizo. Es un contrato que nunca se hizo. Si él hubiera realmente querido hacer algo indebido, pues hubiera forzado la mano, como hacen muchos funcionarios públicos, y se las arreglan y tuercen la ley para obligar a que una contratación se haga. Él no lo hizo. Él tenía su criterio, lo defendió, no cumplió con las consideraciones de ley y se retiró. Y yo creo que eso es prueba de quién es Rodolfo Hernández. Y quisiera cerrar, doctora Ingrid, con una pregunta que tiene que ver también con las preocupaciones de los colombianos, las redes sociales, y se dicen muchas cosas. Cuando se habla de estado de conmoción interior, las personas creen o tienen temor sobre la institucionalidad, es decir, también con quién va a gobernar, si se va a respetar o no el Congreso de la República, si se va a respetar lo que dictamine en algún momento la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, mejor dicho, que cada rama quede en su lugar y se respeten las diferentes decisiones. Al respecto, con eso de conmoción interior y de generar algunos decretos por cuenta durante 3 meses o 90 días, ¿qué tranquilidad hay para el colombiano, o si usted ha conversado de eso también con el ingeniero Rodolfo? Sí, lo hemos hablado y yo creo que obviamente esto es una de las opciones. Esto no quiere decir que esto sea el derrotero que es obligatorio que se va a tomar, pero sí es una opción. Y es una opción en un país con una crisis social muy grave. En Colombia tenemos 7 millones de personas en este momento que no comen sino una vez al día. Niños que están afectando su crecimiento intelectual, su capacidad cognitiva, porque no le estamos dando el alimento que deberían tener en un país que produce tantos alimentos. Entonces, aquí tenemos que mirar cuál es la pertinencia de las acciones. Ahora, lo que sí yo quiero decir es que este es un gobierno garantista. Este es un gobierno que va a ser respetuoso de las instituciones. Aquí se van a respetar las cortes. Las cortes son el andamiaje central de nuestra democracia. Por ahí es donde pasa la posibilidad de salvar nuestra democracia cuando las cosas están un poquito desequilibradas entre el Congreso y el Ejecutivo. Por lo tanto, un inmenso respeto a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia. Una necesidad, sí, de reformar los entes de control, ya lo hemos dicho, necesitamos despolitizarlos. Al Congreso, obviamente, una entrada con fuerza, vamos a sacar este engranaje de corrupción. No va a ser un gobierno que esté repartiendo mermeladas, esa llave se cierra y por lo tanto los congresistas van a estar invitados a una nueva gobernabilidad, que es ¿cuál? Es la de la dignidad. Es decir, aquí el congresista va a tener la oportunidad de defender sus ideas, de tomar posición, de crear consensos, de apoyar los mejores proyectos de ley que tengamos y
no va a tener ningún recurso ni ningún pago por simplemente servirle al país. Entonces, esto va a cambiar. Los que quieren hacer oposición, que la hagan. Los que quieran ayudar a construir un nuevo país, que vengan, sobre criterios de programas, de realmente estar de acuerdo sobre lo fundamental en las ideas, a sabiendas de que ninguno de ellos va a tener la posibilidad de sacar recursos para volverse a hacer elegir después con fraude electoral, que es el tema de las maquinarias. Entonces, se inicia una nueva era. Van a brillar los congresistas con ideas, con capacidad, con intelectualidad, y aquellos que estaban ahí por negocio van a quedar enterrados. Pues enormemente agradecidos, doctora Ingrid, con ese análisis de país que usted tiene. Además, pues por supuesto, su apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández pues es explícito para los colombianos. Para la doctora Ingrid, el cambio real precisamente viene con el ingeniero Rodolfo Hernández, y le agradecemos enormemente estos minutos para analizar pues esas propuestas, sobre todo de país, y las preocupaciones de los colombianos con la elección en caso tal de que el ingeniero pues finalmente sea el presidente de la República. Y de pronto terminar diciéndole a los colombianos que el 19 de junio tenemos una oportunidad que nunca la habíamos tenido antes. Es decir, la oportunidad de cambiar el destino del país. Vamos a salir de este régimen de corrupción, vamos a salir de los partidos tradicionales, vamos a salir de las ideologías que son como unas camisas de fuerza que nos quieren imponer para ponernos a matarnos los unos a los otros. Este es el momento de utilizar esa cédula para definir la elección. El voto en blanco es simplemente hacerle el juego a los corruptos y al establecimiento. Muchas gracias, doctora Ingrid. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa aquí en La Otra Cara de la Moneda. Recuerden que en instantes abrimos esos debates que tanto les gusta a ustedes, de los que ustedes también pueden participar a través de las redes sociales. Numeral El Cambio Real es. Estará con nosotros Alexander López Maya, él es senador del Polo Democrático, y Juan David Vélez, congresista por Colombianos en el Exterior y vocero del Centro Democrático. Ya regresamos.